Lito perdió y confesó, y por eso lo tenemos esta noche acá. El FMI le ha dado un inesperado aval al gobierno en la medición de inflación. La titular del Fondo Monetario dijo que el gobierno argentino ha logrado muchos avances con la estadística, con las estadísticas del INDEC. Mientras tanto, en la Argentina el debate continúa. Hay estadísticas para todos los gustos e incluso hay diputados que se quejan porque los diputados opositores, diputados oficialistas, que se quejan de que los diputados opositores utilizan el nombre del Congreso para difundir un índice de inflación. La verdad es que la conducta, muchas veces, de grupos empresarios en formación de precios es una conducta mafiosa, distorsiva, definitivamente, de la construcción del verdadero capitalismo que ellos pretenden. Nosotros acá tenemos que bajar los decibeles, no tratar de estar en los medios, no tratar de decir la inflación es el 40 cuando no es el 40, eso es tratar de buscar estallar el país. Yo digo que las consultoras tienen un elemento político en el número que anuncian. ¿Por qué digo eso? Porque no muestran su metodología. En la Argentina, los grupos económicos concentrados son responsables directos de la inflación. ¿Por qué están tratando de instalar que la inflación es 40? ¿Para qué están tratando de instalar que la inflación es 40? Mi opinión, porque ya fracasaron con que el dólar ilegal se iba a ir a 60, el oficial iba a terminar en 15, 20. Bueno, fracasaron en todos esos pronósticos, ahora están tratando de meter ruido. Bueno, fue inesperado hoy lo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El índice de precios, el nuevo índice de precios al consumidor, que sigue siendo muy criticado por economistas, hoy recibió de parte del FMI un aval. Dijeron que bueno, que van a tener que reunirse con el gobierno en febrero de este año para ver después de un año cómo avanzó el índice de precios, pero recibió un aval, o por lo menos un semi-aval de esto. Pero ¿de cuánto es la inflación real? ¿Sí? Los sindicalistas dicen que perdieron, o sea, incluso los sindicalistas oficialistas están admitiendo que perdieron en la paritaria la carrera contra la inflación. Otros dicen que llega al 40, el gobierno niegan que llega al 40. Fausto Spotorno y Pablo Tigani son economistas. Les voy a preguntar, muchachos, ¿a cuánto es la inflación? Yo creo que no lo puede decir una consultora privada cuánto es la inflación. Puede tener una idea, una metodología con la cual sigue la evolución de los precios, pero evidentemente del otro lado tiene al INDEC o al Fondo Monetario Internacional y uno no puede en una consultora donde hay 5 personas trabajando, en la que hay mucho, hay 8 trabajando. Decir que puede competir con un instituto que está midiendo precios en un país que tiene 2 millones de... Pero el INDEC en una época tuvo mucha gente dibujando. Claro, pero... Mucha gente y dibujando también. Pero nadie se sentó y demostró que estaban dibujando. O sea, la verdad es porque es muy... Bueno, sí, es casi, con la corrección, es casi por inferencia... No, es decir, hubo un momento donde se multaron algunas consultoras y la verdad que las consultoras que fueron a explicar cómo hacían para obtener los resultados que tenían, no fue muy feliz. Esta es la realidad. Y ahora... ¿Será que el Fondo Monetario Internacional es trotskista? No sé. Y está a favor del gobierno. No creo. No lo sé. Yo creo que... Mira, te voy a decir una cosa, pero yo participé en el juicio porque nosotros sí nos multaron 2 veces. Fui a los juicios, tuve la respuesta del INDEC y encontré errores garrafales en la respuesta del INDEC. Pero garrafales. Garrafales, de estadísticas, bochazo en primer año de estadística. Ejemplo, por ejemplo, saqué un R cuadrado... sin corregir, esto es muy estadístico. Esto era con Ferrer, el director del Centro de Estudios Económicos, Orlando Ferrer. Exactamente, o sea, en cuestiones ustedes tenían un índice. Tenemos un índice. Pero decirle cuánta gente trabaja en tu estudio. Y en el estudio somos 20 en total. Igual las mediciones, acá voy a hacer una aclaración, es verdad que las muestras son más chiquitas que las del INDEC, pero las muestras más chiquitas no invalidan los niveles de inflación. Lo que sí hacen es que el margen de error sea más grande, pero no invalida, o sea, en promedio no es malo. Ahora voy a dar un dato más. Hay demostraciones estadísticas muy serias que indican que varias muestras chicas son tan sólidas como una muestra grande. O sea, si yo tengo 10 muestras chicas y hago estadística de esas 10 muestras chicas, puedo ser tan sólido o más incluso que una muestra grande. De hecho, muchas veces el INDEC, cuando tiene que hacer estadísticas muestrales, usa esa metodología, parte las muestras en varias muestras chicas para tener estos resultados y es un esquema muy válido de muestreo de estadísticas. ¿Ustedes creen que los salarios están perdiendo o están empatados? Y voy a dar un dato más adicional. En general, por ejemplo, nosotros medimos la inflación en la Ciudad de Buenos Aires.
Y está aquí que tenemos una variable contra que chequear, que es el índice que publica la Ciudad de Buenos Aires sobre la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Y da muy bien. Hoy la inflación, están diciendo que hacen falta 102 pesos por día. Justamente se conoció el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que una familia tipo necesita 102 pesos por día para comer. Exactamente. Y estando más o menos en el rango del 40%, que es lo que nos está dando a nosotros. O sea, quiero decir, la estadística no es mala. Y encima incluso ha demostrado, cuando uno se sigue a lo largo de la serie histórica que está publicando la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestro primer control, que está dando bien. Y no solo eso, sino que a todos más o menos está dando bien. Y son todas muestras separadas. ¿Por qué la inflación es parte del modelo? ¿Cómo es parte del modelo? Parece como que ya se convirtió en algo crónico del modelo. La inflación, a ver, el gobierno es un gobierno nacional y popular, no es un gobierno conservador. Entonces, en el ranking de las cosas que son importantes dentro de la macro, la inflación no es el primer tema. Claramente no lo es. Lo más importante es el nivel de empleo, es el salario, es el nivel de actividad económica, es la balanza comercial, y está la inflación dentro del ranking, pero no es lo primero. La inflación, la economía, cuando uno habla de inflación, ¿no? Yo le llamo la economía del capitán Piluso, para enseñarle a los alumnos, porque la economía es una rama del árbol de las ciencias económicas. La macroeconomía es una rama de la rama. Y una rama de la rama de la rama es una horqueta que es fiscal y monetaria. Y todo el tiempo en los programas de televisión, en los lugares donde se habla de fiscal y monetaria y de la inflación. La inflación, si fuera un tema... Bueno, es un tema cotidiano. Es un tema muy importante la inflación. Nadie está diciendo que no sea muy importante, pero la economía tiene más temas. Tiene el nivel de ocupación, tiene el nivel de actividad económica. A ver, yo creo que no estarían desorganizando la huelga que tenían planeada hacer en estos días las organizaciones gremiales si la cosa estuviera tan complicada. Ahora, este ha sido un año no bueno, no ha sido un buen año como el año pasado, de que se puede decir, bueno, el gobierno dice 3, primero dijo 5, después dijo 3, pero se creció. Y después la economía tiene ciclos. O sea, Argentina tuvo 7, 8 años de crecer al 8, 9%. En algún momento viene la desaceleración de la actividad económica y tengamos en cuenta que hoy todos los países están corrigiendo a la baja la tasa de crecimiento. Entonces, la inflación es importante, pero para mí, personalmente, es más importante que se mantenga el nivel de empleo, que no se vaya a caer el salario. Esto último que me planteaba, esto sí me preocupa, que no se vaya a quedar el salario, que tuvo una recuperación extraordinaria durante los últimos 12 o 13 años, que en este momento no se vaya a complicar. Y tampoco que no se complique la tasa de crecimiento, estamos en buenos niveles. ¿Cómo cuán complicada es la herencia que va a dejar el gobierno, el kirchnerismo, cuando termine en 2015? Y yo creo que es complicada. A ver, voy a dar algunos datos. El déficit fiscal probablemente va a estar en el orden, sacándole al Banco Central, porque el Banco Central le reparte utilidades al gobierno, utilidades que no son realizables, o sea, no tiene, simplemente es un ajuste contable, igual le reparte utilidades. Sacando esas utilidades, estamos hablando de un déficit fiscal del orden del 4% este año y 5% del PBI. Es un déficit fiscal alto, incluso para cualquier economía. Sin financiamiento. El otro día escuchaba a un economista que decía, bueno, para entrar al Tratado de Maastricht en la Unión Europea pedían el 3%, entonces el 4 o el 5... Máximo el 3%, y bueno, tiene una hiperinflación, también una hiperinflación. 5% de déficit fiscal, sin financiamiento internacional, más allá de lo que puedas colocar localmente. Atraso cambiario, atraso tarifario, sin crecimiento económico, y te diría que con inflación del 40%. El esquema no es fácil de resolver. Yo creo que ahí el... ¿Es peor que la herencia de Menem? No es peor, no es peor. Pero es complicado, digamos. Es otra herencia completamente diferente, pero es difícil de resolver. Vamos a ver, también le queda un año al gobierno. Algunas cosas de aquí al año puede ir trabajando. Puede ir trabajando con el tema de acceso al financiamiento, puede ir trabajando con el tema tarifas, puede ir trabajando con el tema... o sea, tiene un año donde se podría mover para ir resolviendo o dejar una herencia menos pesada. Yo creo que por eso es difícil de determinar hoy. Pero siento que por ahora tiene estos puntos, y además otro tema que creo que se va a ir complicando es el tema de balanza comercial. Hasta ahora Argentina ha vivido muchos años de superávit comercial.
Este año la soja cayó un 30% aproximadamente, por ahí ahora rebote un poquito porque las estimaciones internacionales son un poco bajas, pero no va a pasar de $400 en ese rango. Y el volumen también probablemente caiga, porque ya hay áreas que no son tan rentables en estos valores. Eso hace que el valor exportable de la soja, solamente la soja, esté cayendo en el orden de $5.000 millones. Pero acá el precio del petróleo también que importamos. Sí, pero Argentina importa gas, y el precio del gas no se movió. Hay una serie de variables que afectan la balanza comercial y hay algunos problemas estructurales que tiene la economía. No hay cero problemas estructurales, no hay ningún caso. Ahora, estamos hablando de la herencia. El último año de Menem, que es el único que terminó el mandato, porque Alfonsín no lo terminó, Duhalde no lo terminó, De la Rúa no lo terminó, el único que terminó en los últimos 30 años de democracia fue Menem, cayó el PBI 3%, con un nivel de endeudamiento muy importante, con la industria quebrada, con 2 dígitos de desocupación, y claramente con estabilidad cambiaria y monetaria agarrada de la ley de convertibilidad. Yo tengo una leve impresión, y para ver si la comparten o me corrigen, que de los 3 candidatos que hay ahora en la pole position, digamos Macri, Massa, el propio Scioli, me parece que cualquiera de los 3 va a ser un ajuste. Y depende cómo... A ver, otra vez, el gobierno... ¿Cómo se sale de acá si no es con un ajuste? Hay algo que es importante que tengamos en cuenta. Nosotros tuvimos en el año 2001 la crisis de la convertibilidad. Todavía estamos pensando por qué se llamó la crisis de la convertibilidad, ¿no? Había en ese momento un marco teórico en el cual estaban parados los economistas, que no es lo que hoy se está discutiendo en el mundo, ni hace rato, hace 7 años que nadie cree que ese es el marco teórico en el cual vienen las soluciones. Sí, lo que se llamaba las recetas del fondo y el neoliberalismo. Exactamente. Luego vino todo lo contrario, o sea, se aplicaron políticas de estímulo a la demanda agregada, se hizo todo lo posible y si se dejó al lado, eso entra dentro de la teoría. Pero lo que hoy se está discutiendo es cómo sale los que están haciendo este tipo de política económica, los que hicieron ese tipo de política económica en ese marco, ¿cómo hacen para salir? Porque hoy le bajaron la nota a Italia, porque Europa está estancada, Estados Unidos corrige a la baja la tasa de crecimiento, porque... Pero Estados Unidos corrigió la alza, corrigió a la baja desde que arrancó. 3,7 de crecimiento, digamos, cuando arrancó el año, hasta acá fue corrigiendo a la baja. Está creciendo 3,7%. Iba a crecer 3 y después dijeron que iba a crecer 1,9. Entonces ahora están corrigiendo. Y después se ajustan y por ahí dicen, bueno, a ver, no, en realidad, en vez de haber crecido el 2, porque esto es normal, y es lógico. Pero digo, el que venga, ¿va a tener que ajustar? Va a tener que cortar los subsidios en energía. Yo no sé si gana ¿existe la posibilidad de que haya una continuidad de este proyecto? Si existe una posibilidad, yo creo que ajustar... Aún dentro de la continuidad. Como nosotros entendemos que es el ajuste salvaje, o sea, despedir gente, bajar el gasto público, menos maestro, menos policía, tocar el dólar, menos hospitales abastecidos, tocar el dólar para que pueda haber bajarle los impuestos a los empresarios y todo eso. Si hay continuidad, no creo que eso suceda. Yo lo que creo es que tenés poco margen para no hacerlo. Pues te voy a explicar por qué. Por eso te decía. Tenés poco margen, porque la verdad es ¿qué se ajuste? Lo que decimos es, el Estado le gasta un 5 puntos de PBI más de lo que le ingresa. 5 puntos más. ¿De dónde saca esos 5 puntos más? Para que tiene que pagar esos gastos. Es un tema de cantidad de plata. Si yo te gasto 120 y me ingresa 100, esos 20, ¿dónde los saco? ¿Cómo hago para pagarle eso? Lo que se podía hacer en los 90 era tomaba deuda internacional en dólares, cualquier tasa, todo lo que diera. Acá lo que estamos haciendo es emitiendo billetes. Y eso genera un proceso inflacionario. El problema es que la inflación, acá hay un error gravísimo, no hay una elección entre inflación y crecimiento. La inflación mata el crecimiento a la larga, porque mientras la inflación estimula el consumo, desestimula el ahorro. Entonces, cuando te quieres acordar, no tenés ahorro para financiar la inversión, que es lo que a la larga te genera el crecimiento. El problema de ese proceso es que te lleva a un punto como este, que tenés una estanflación. Estanflación es no puedo crecer y la inflación sigue andando, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas puede tener un próximo gobierno para no hacer un ajuste de un solo saque, digamos, violento y que genere un problema social importante? Bueno, el próximo gobierno tiene que tener, en principio, un plan, que eso lo veo faltante en el ambiente. Pero después decimos, ¿cómo financio este 5 puntos del PBI?
¿Puedo recortar algunos gastos? Yo creo que sí se pueden recortar algunos gastos que no son necesarios. Hay subsidios. Pero no está en el ADN de este gobierno. No. Puede que esté en el ADN Sí, del pero, que venga. no, pero este En la gobierno decisión política, ¿no? el tema lo planteó varias veces. Si no hay continuidad, porque puede ganar el oficialismo. Pero, ojo, pero los recortes... Pero hemos visto, digamos, movimientos, no sé, por ejemplo, Alfonsín, si hubiera ganado Angelós, era el que ya venía diciendo que tenía el lápiz rojo y que iba a cambiar. Venía diciendo. Menem, Dualde decía que iba a tener Menem algo lo diferente hizo. con Dualde. Digo, hay dentro de las continuidades, hay cambios también. El tema es analizar qué pasó con eso. Nosotros tenemos que decir, a ver, nosotros cuando aplicamos este tipo de lógica, de tienen que cerrar los números o tenemos que ajustar, y no tenemos que tener en cuenta nada más que cerrar los números. pero ¿Cómo no no fue? ¿En cómo terminó diciembre de 2001? Cuando Cavallo dijo, bueno, vamos a hacer regla de déficit cero. ¿Por qué? Porque hubo un momento que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional le prestaba, le soltó la mano. Argentina tiene un nivel de endeudamiento muy bajo, yo diría extremadamente bajo. Tiene que en algún momento, cuando resuelva el tema con los fondos buitres, establecer cuál es la estructura de endeudamiento óptima a la cual el país puede tener una tasa de crecimiento consistente con una tasa de evolución de los precios relativos y con un nivel de comercio exterior que esté en el orden de los 180, 200 mil millones de dólares entre exportaciones e importaciones, y con el nivel de desocupación actual, 7 y pico. Si nosotros hacemos cualquier plan y pensamos en 2 dígitos, hay que empezar a leer O sea que vos pensás que el ajuste sociales. se podría revisar con endeudamiento. Porque en algún momento, bueno, cuando baje la tasa... Es que es cierto, que en algún punto yo podría, para suavizar los impactos del ajuste, tomar deuda. Pero eso, a ver, eso es un tema interesante. Yo podría tomar deuda para suavizar el ajuste, pero yo tengo que hacer algunos cambios en la economía. Bueno, mientras tanto, me financio para suavizar el impacto, porque si lo quiero hacer todo un solo saque un día para otro, es un problema muy serio. Entonces, tomar deuda... Ahora, también políticamente hay que entender que tomar deuda tiene que tener un objetivo muy claro. La deuda es una herramienta que puede ser útil o puede... Si es para infraestructura, si es y para no infraestructura, es útil si es para tapar el agujero. ¿O para qué lo vas a usar? Exactamente. No es mala ni buena. Es útil o no útil dependiendo de lo que hagas, ¿no? Es buena o mala depende de lo que hagas. Entonces yo creo que tomar deuda para ir resolviendo los problemas fiscales, por ejemplo, que tiene Argentina, pero realmente resolverlo, podría ser útil. Para hacer infraestructura podría ser útil. ¿Qué creen? ¿Estuvieron leyendo lo que dicen los candidatos en términos económicos? Bueno, yo más bien... O digo, los equipos económicos, los candidatos. Más bien, uno repasa, no están diciendo mucho. No dicen de mucho. lo que No, hacen. nadie dice nada, ¿no? Lo que uno tiene es una... Todo prometen. Lo que uno tiene es una historia y una posición ideológica y política. Entonces, si yo digo, a ver, el equipo de Massa, ¿quién es? Redrado. Primer kirchnerismo. Claro, Lavagna, Redrado no es kirchnerismo, era el presidente... Era el presidente del Banco Central, ¿quién lo nombró? Era el presidente del Banco Central de cuando Argentina estaba resucitando. Lo explicó Néstor Kirchner, esto no iba a poner a Kunkel de presidente del Banco Central. Entonces, era el que en ese momento le era a lo mejor más funcional a lo que quería hacer en ese momento. Ese era un momento donde se estaban juntando dólares y donde el Banco Central lo que hacía era tratar de que no se caiga, digamos, de alguna manera el tipo de cambio para mantener un nivel de comercio exterior importante y todo eso. Pero sabemos cómo piensa Redrado. También fue funcionario de Menem. Lavagna, yo no creo que vaya a ser el ministro de Economía. Tiene alguien de su equipo, de su estudio. Porque me parece que es una cuestión trabajando con él. ideológica, es volver al primer kirchnerismo lo que propone Massa. Y Macri propone otra cosa más ortodoxa, A ver, parece. No, Macri atrasa. A Macri le atrasa el reloj, hasta hace poco planteaba volver a privatizar algunas cosas, o sea, no tomó nota de lo que sucedía y claramente puede decir lo que quiera porque tiene bajas chances. Dentro de los 3 que nombramos es el que menos chance tiene. Entonces puede decir cosas como Carrió o como cualquiera que sabe que no va a ganar. Pero me parece a mí que en el caso de los que sí tienen chances de ganar, no se puede hacer cosas muy distintas. O sea, no se, porque hubo un límite en diciembre del 2001 que lo puso
la gente y que no se puede traspasar y no nos podemos olvidar de eso. ¿Vos estás de acuerdo Y a con eso esto? ¿No se puede podemos cambiar volver. demasiado el modelo económico? No, yo creo que no va a haber mucha chance para sostener el modelo económico así. Porque, otra vez, pensá en cómo, así como está la cosa. Suponemos que esto, que la situación actual la llevamos un año más a diciembre de 2015, el gobierno no hace nada en el medio, yo creo que puede hacer algo. Estás casi sin reservas, o por lo menos reservas dólares, no yuanes adentro. Perdón, y además tenés un montón, por ejemplo, utilidades y dividendos. ¿No vas a dejar nunca más que una empresa genere utilidades y dividendos? ¿O vas a empezar a permitir? Y cuando empiezas a permitir, ojo que hace 3 años que no estás jugando utilidades y dividendos. Tenés, ¿cuánto hay en utilidades y dividendos para salir? ¿Cuánto estimás Perdón, que baja la ¿cuánto tasa hay? de interés cuando se reestructure el tema Bueno, por eso de, digo, si de los empieza- fondos buitre? si ¿A empieza- cuánto pensás que puede estar? El riesgo país en 600 basis points No. con default, porque ustedes hablan de default. Muchas veces yo te escuché alguna Sí, vez pero hablar de default. Bueno, si estamos en default y tenemos 600 basis points de riesgo país, ¿a cuánto va a bajar cuando se reestructure esa deuda? Puede bajar bastante. Entonces puede apalancar el Pero resto de la pará, economía está bien, con por algún eso- nivel de endeudamiento. Pero por eso te digo, si No hay podés que tomar medidas en el desesperarse. medio para resolverlo, pero igual tenés déficit fiscal muy elevado, no puedes estar tomando 4% de déficit fiscal por año. No lo va a tener. Pero si estás hoy en 4 o 5. Pero no lo va a tener porque El año que viene lo va tiene, O sea, vos me decís que el año que viene... Me estás diciendo que el año que estimular. viene van a bajar el déficit fiscal. El año que viene ¿Con no. qué de el qué año que forma? viene no, pero estamos hablando de la herencia, no del año que 2015, viene. El año ¿cuándo- que viene. cuándo termina el gobierno Si, este? si el Diciembre. año, si este Diciembre, bueno, es un año. Diciembre de 2015. Tengo si un el año. Si el gobierno Pará, yo el te- año que viene cae, si el PBI cayera menos del 3%, es más exitoso que el gobierno de Menem en el último año, porque el de los otros no terminaron. O sea que en un año de elecciones probablemente se mantenga el nivel De déficit. de déficit y también el financiamiento si no hubiera arreglo con los fondos buitres. Pero la verdad es que sí hay reservas, como esto de que no hay reservas. No, pero ¿Qué lo que te digo es, significa no hay esto. reservas? Hoy tenés 28.000 millones de dólares de reservas. Y es una cifra, ¿no? Ahí adentro tenés 1.500 millones de yuanes, que digamos, lo vas a tener que renovar el año, no es mucho. Después tenés 1.500 millones de dólares adelantados de exportaciones que lo vas a tener que pagar el año que viene, o sea, simplemente lo pusiste este año. Ahí estás en 23.000 millones de dólares de reservas. Si no tenés superávit comercial el año que viene, ojo que venís perdiendo... ¿Cómo no vamos a tener? ¿Cómo ¿Por vamos qué a partir de vas a tener- supuesto que no vamos a tener superávit ¿Pero por qué vas a tener comercial? superávit comercial? Que vamos a tener... Pero escúchame, ¿por qué vas a tener mirá, superávit porque comercial? está subiendo la soja, por ejemplo. De Pero a repente, 400 dólares. suponte- Sí, a 400 Bueno, pero dólares. 400 dólares... Número. No, pero 400 Es- dólares, estoy haciendo un cálculo. El año pasado tuviste una soja a 500 dólares por 55 millones de toneladas. No, estás en hablando- promedio no. En promedio no, A pero en 500 el no. momento de la cosecha, la mayor parte fue 500 dólares. El promedio está en 480. A 55 millones de toneladas estás hablando de 26.000, 27.000 millones de dólares de valor de exportación de la soja. El complejo Espera, sojero no este es año- el 100% de nuestras exportaciones. Escuchame un cachito. Este año tenés 400 dólares Es de el la soja 25%, y 50 millones de no toneladas. asuste- 4 por no. 5, 20.000 millones de dólares de No, valor pero de no la soja. asustemos a la gente porque- 25.500 menos 20.000 te da 5.500 Muchachos, menos de soja. les agradezco la polémica. Muchísimas gracias por venir. El señor Federoviski está con la máquina de escrachar, ¿cómo decirlo? Gente que estaciona mal. Los vecinos se han convertido en escrachadores de gente que estaciona mal. Los vecinos se han convertido en escrachadores y el gobierno de la ciudad insta al buchoneo. Vayamos por partes. Rolando, en primer lugar, está claro que excepto en las zonas donde trabajan las grúas de STO, aclaro, concesión que tiene más de 15 años de estar vencida y se renueva de manera absolutamente ilegal, excepto en esas áreas donde funciona la grúa, en el resto de la ciudad de Buenos Aires lo que reina es el más absoluto desmadre y la gente deja el auto donde se le cantan las ganas. Entonces, como la gente está harta de que esto ocurra, hicieron una serie de situaciones en las redes sociales, como por ejemplo esta, que se llama Te escracho por forro, y sacan Es fotos... un nombre lírico tiene. Un Qué nombre delicados. casi heideggeriano. Nuestro amigo Miguel